La historia de la seducción siempre ha sido contada desde el punto de vista del deseo, del romanticismo o de la química entre dos personas. Pero pocos se atreven a mirar debajo de la superficie, hacia ese terreno donde la atracción se mezcla con la estrategia, la manipulación y el poder. Y es precisamente ahí donde nace lo que podríamos llamar la seducción maquiavélica, el arte de conquistar no el corazón, sino la mente. Para entender su origen, hay que viajar en el tiempo hasta el siglo XVI, cuando un hombre llamado Nicolás Maquiavelo observaba con precisión quirúrgica el comportamiento de reyes, nobles y traidores. Desde las sombras de Florencia, escribió un libro que cambiaría para siempre la manera en que el mundo entiende el poder, El Príncipe. En sus páginas no hablaba de amor ni de sentimientos, sino de cómo influir, controlar y dominar a otros a través del entendimiento profundo de la naturaleza humana. Lo que Maquiavelo comprendió, y que pocos admiten incluso hoy, es que las emociones son el punto más débil del ser humano. Los grandes líderes no ganaban batallas solo con espadas o ejércitos, sino con la capacidad de manipular el deseo, el miedo y la esperanza de sus enemigos. Y esa misma lógica se puede aplicar al juego de la seducción, porque al fin y al cabo, seducir es ejercer poder sobre la atención y las emociones de otro. Cuando alguien te atrae, lo que realmente ocurre no es una conexión mágica o un destino romántico. Lo que ocurre es una danza invisible de control. Quien logra mantener la incertidumbre domina la dirección del vínculo. Quien demuestra menos necesidad emocional posee más valor psicológico. Y quien logra despertar deseos sin entregarse del todo se convierte en un imán irresistible. Esa es la esencia del pensamiento maquiavélico aplicada al amor, entender que la atracción es un intercambio de poder. Pero Maquiavelo no enseñó cómo amar, enseñó cómo observar. Y en la observación profunda del otro se esconde el verdadero secreto de la seducción oscura. El seductor maquiavélico no busca complacer, busca leer, descifrar, penetrar las grietas invisibles de la psique ajena. Cada gesto, cada palabra, cada pausa tiene un propósito. Nada es casualidad. Para él, el deseo humano es un tablero de ajedrez, y la mayoría de las personas no son reyes ni reinas en ese tablero. Son peones movidos por sus impulsos y carencias emocionales. El maquiavélico, en cambio, es un observador silencioso, no reacciona, calcula, no se entrega, se ofrece de manera medida. No busca amor, busca influencia. Y cuando la obtiene, sabe retirarse justo antes de que el otro pueda anticipar su próximo movimiento. Esta técnica tiene su raíz en una idea central del pensamiento de Maquiavelo. El que controla la percepción, controla la realidad. Aplicada a la seducción, esto significa que no necesitas ser el más atractivo ni el más deseado. Solo necesitas controlar la percepción que el otro tiene de ti. Hacerle creer que tu atención es un privilegio, no una garantía. Que tu presencia es una recompensa, no una constante. Y cuando eso sucede, cuando logras que el otro te valore más por miedo a perderte que por amor a tenerte, entonces habrás cruzado la frontera entre el juego del deseo y el arte del dominio. La psicología moderna confirma lo que Maquiavelo intuyó hace siglos. La atracción se basa en la tensión entre la certeza y la duda. El cerebro humano libera más dopamina, la sustancia del placer y la adicción, cuando hay imprevisibilidad. Y el seductor maquiavélico, consciente o no, sabe cómo jugar con esa química cerebral. Crea un patrón de apariciones y ausencias, de cercanía y frialdad, que convierte al otro en prisionero de una necesidad constante de atención. Pero lo más inquietante no es que funcione. Lo inquietante es que el mundo entero está construido sobre esa misma estructura. Las redes sociales, la publicidad, el entretenimiento, incluso la política, todos utilizan la incertidumbre emocional para mantenernos atrapados. Nos enseñan a confundir deseo con dependencia, amor con aprobación, conexión con control. Y en el centro de todo esto, como un eco lejano de Maquiavelo, resuena la misma verdad. Quien entiende el miedo y el deseo de las personas, controla sus decisiones. El seductor maquiavélico solo lleva esta verdad al extremo más íntimo, la relación entre dos almas. En el fondo, lo que Maquiavelo reveló no fue un método de manipulación, sino un espejo que nos obliga a mirar de frente nuestra naturaleza dual, la parte de nosotros que anhela amor
y la parte que busca poder. Ambas conviven, y quien logra equilibrarlas domina el juego. Así, el origen del poder oculto no está en un libro ni en una técnica secreta. Está en la capacidad de comprender la mente humana sin juicios, porque solo quien entiende el deseo, el miedo y la necesidad de control puede moverse entre ellos sin ser devorado, y ese es el punto donde comienza toda verdadera seducción maquiavélica, en la conciencia de que el amor no es ciego, es estratégico, y que todo lo que sentimos, desde la atracción hasta la obsesión, puede ser diseñado, manipulado y dirigido por quien sabe tocar las cuerdas correctas del alma humana. La mayoría de las personas creen que seducir consiste en gustar, en agradar, en mostrar lo mejor de sí mismas para obtener aceptación. Creen que la clave está en ser auténticos, en demostrar interés, en ser constantes, pero eso es solo lo que el mundo repite a los ingenuos. Los verdaderos estrategas, los que entienden la estructura invisible del deseo, saben que el amor no se conquista con entrega, sino con control. La técnica maquiavélica de la seducción no busca enamorar al otro, sino condicionar su mente. No se trata de un juego romántico, sino de un sistema psicológico de 3 fases diseñado para invertir los papeles del poder. Mientras el otro se obsesiona con tu atención, tú te vuelves el eje de su deseo. 1. La conexión emocional, el anzuelo invisible. Todo empieza con una aparente sinceridad. El seductor maquiavélico no se lanza con arrogancia ni frialdad. Sabe que para dominar primero hay que comprender, así que escucha, observa, se adapta, imita sutilmente el ritmo del otro, sus gestos, su tono de voz, sus palabras. Crea la sensación de que existe una conexión perfecta, casi mágica. La víctima siente que por fin alguien la entiende, que ha encontrado un alma que resuena con la suya. En realidad, lo que ocurre es un reflejo psicológico. El seductor activa el mecanismo de identificación. Cuanto más parecido a ti parece alguien, más confianza despierta. Y cuanto más te siente igual, más poder obtienes sobre tus emociones. Pero esta conexión no es amor. Es el primer hilo de una red invisible. Una vez que la otra persona baja la guardia, empieza el verdadero juego. 2. La ruptura de expectativa, el caos controlado. Cuando el vínculo se ha fortalecido y la mente del otro comienza a anticipar placer y atención, el maquiavélico rompe el patrón. De pronto, se muestra distante. Tarda en responder, su tono cambia. A veces sonríe, a veces calla. Y ese silencio que antes era paz, ahora se vuelve una herida abierta. El cerebro humano odia la incertidumbre. Cuando espera un estímulo positivo y no lo recibe, entra en estado de alerta. Empieza a liberar dopamina no por placer, sino por ansiedad. La mente necesita resolver el misterio, encontrar la causa, recuperar el equilibrio. Y ahí es cuando el seductor toma el control total. Ya no necesita perseguir, porque el otro empieza a perseguirlo. Este momento es crucial. El maquiavélico no se disculpa, no explica, no da razones, deja que la duda florezca, que la imaginación haga su trabajo. Cada palabra no dicha se convierte en un laberinto mental para el otro, que ahora busca desesperadamente entender qué salió mal. Y mientras más intenta comprender, más se ata emocionalmente. El poder cambia de manos. 3. La validación intermitente, el ciclo de la adicción. Cuando la tensión alcanza su punto máximo, el seductor ofrece una gota de alivio, una sonrisa, una frase cálida, un gesto de afecto. No es constante, no es predecible. Aparece justo cuando la otra persona está a punto de rendirse. Ese alivio momentáneo genera una descarga intensa de dopamina. El cerebro la asocia con la figura del seductor y entra en un ciclo de recompensa intermitente, el mismo mecanismo que vuelve adictivos los juegos de azar o las redes sociales. La víctima ya no busca amor, busca resolución. Quiere volver a sentir esa validación, ese breve instante en que todo parecía estar bien, y para obtenerlo está dispuesta a hacer cualquier cosa, disculparse, cambiar, ceder, adaptarse. El maquiavélico lo sabe. Por eso administra su atención como un recurso escaso y precioso. Cada gesto suyo se convierte en una moneda emocional de altísimo valor. En ese punto, la seducción ha dejado de ser un juego, se ha transformado en dependencia psicológica. El otro ya no elige quedarse, necesita quedarse. 4.
La ilusión de control. El poder absoluto no se impone con fuerza, sino con ilusión. El seductor maquiavélico no domina abiertamente. Hace que el otro crea que tiene el control. Le permite tomar decisiones, iniciar conversaciones, proponer encuentros, pero todas esas elecciones han sido anticipadas y moldeadas sutilmente. El maquiavélico guía sin parecer que guía, manipula sin mostrar autoridad, domina sin levantar la voz. Esta técnica rompe todas las reglas porque invierte el paradigma emocional. Ya no se trata de quién ama más, sino de quién puede retirarse primero. El amor se convierte en una ecuación de poder y el deseo en un campo de batalla donde la vulnerabilidad es la moneda de cambio. Quien domina la técnica entiende que no debe mostrar necesidad porque el deseo humano se apaga ante la seguridad absoluta. Lo que mantiene el fuego es la duda, esa tensión constante entre lo que podría ser y lo que no es. El maquiavélico alimenta esa tensión con precisión quirúrgica. Y lo más perturbador es que muchas veces lo hace inconscientemente, porque el poder de esta técnica está enraizado en la psicología instintiva, el juego de caza y huida, de recompensa y frustración, de promesa y ausencia. 5. El efecto espejo. A medida que el otro se consume en la búsqueda de atención, el seductor observa, ve cómo su reflejo emocional se deforma, cómo la persona frente a él se descompone entre el deseo y la ansiedad, y en ese reflejo también se descubre a sí mismo. Porque esta técnica, aunque da poder, también revela la oscuridad interior de quien la usa. El maquiavélico que domina esta danza no solo entiende la mente del otro, se enfrenta a la suya. Comprende que el control absoluto sobre el deseo ajeno puede ser embriagador, pero también profundamente solitario. Porque una vez que aprendes a manipular el amor, empiezas a dudar de todo lo que sientes. ¿Es real el afecto que recibes o es solo el resultado de tu estrategia? ¿Te aman o simplemente responden al condicionamiento que creaste? Esa es la paradoja del poder en la seducción. Quien aprende a controlar el deseo de otros corre el riesgo de perder el propio. La técnica maquiavélica rompe todas las reglas porque no promete amor, promete dominio emocional, y sin embargo, comprenderla no significa usarla. Significa ver el mapa oculto del deseo humano, donde la mayoría se mueve a ciegas, mientras unos pocos, los que conocen la estructura del poder, deciden hacia dónde va el juego. En el fondo, esta técnica no pertenece al mal ni al bien. Es una herramienta, un espejo de la naturaleza humana, y solo quien la entiende puede protegerse de ella o usarla con conciencia. Porque al final el mayor poder en la seducción no está en conquistar a otro, sino en no ser conquistado por el propio deseo de controlar. Maquiavelo no escribió sobre el amor, pero escribió sobre algo mucho más profundo, el control del alma humana. Y en la guerra del poder, el campo de batalla más peligroso no es el político ni el militar, sino el emocional. En la seducción maquiavélica, ese campo se convierte en una guerra silenciosa, donde las armas no son espadas, sino palabras, no son golpes, sino gestos, y donde cada silencio puede ser una estrategia, una trampa o una rendición calculada. La mayoría entra en una relación buscando afecto. El maquiavélico entra buscando información. Desde el primer contacto, observa lo que el otro revela sin decirlo, la forma en que mira, la velocidad de su respuesta, las grietas emocionales que asoman cuando baja la guardia. Sabe que el poder no se ejerce de manera directa, se construye con paciencia, con observación y con la manipulación sutil de los deseos ajenos, porque todo ser humano tiene un punto débil, un miedo oculto, una herida que se disfraza de fortaleza. Y el seductor maquiavélico, con la precisión de un cirujano, busca ese punto y lo transforma en un ancla emocional. 1. La estrategia de la vulnerabilidad. Una de las armas más efectivas en esta guerra psicológica es la aparente vulnerabilidad. El maquiavélico sabe que mostrarse demasiado fuerte despierta desconfianza. Por eso revela pequeñas fragilidades, cuidadosamente elegidas, para que el otro baje su defensa. Habla de una decepción pasada, de una inseguridad, de un miedo, pero lo hace con equilibrio, como si estuviera entregando un secreto. Y cuando el otro siente que está siendo testigo de algo íntimo, se abre completamente. Esa vulnerabilidad no es real debilidad,
es un anzuelo emocional. Hace que el otro sienta empatía, protección, conexión, y desde esa compasión se crea una forma de dependencia silenciosa. Quien cree estar cuidando termina siendo manipulado. Así se gana la primera batalla, haciendo que el enemigo o el amante baje las armas por voluntad propia. 2. El dominio del misterio. Maquiavelo decía que el príncipe debía ser amado o temido, pero nunca ignorado. En la seducción, esa ley se traduce en mantener la tensión del misterio. El seductor maquiavélico nunca se muestra completamente. Entrega piezas de sí mismo de manera fragmentada, como si cada encuentro fuera un rompecabezas inacabado. Esa estrategia activa la mente del otro, que empieza a buscar significado, a querer entender, a llenar los vacíos, y en ese intento por descifrar al seductor, queda atrapado en su juego. El misterio no solo crea atracción, crea obsesión. El maquiavélico entiende que lo desconocido genera más deseo que lo revelado. Cada pausa, cada mirada ambigua, cada silencio premeditado, alimenta el fuego de la incertidumbre. Y la incertidumbre, como en toda guerra psicológica, es la llave del control. El enemigo no teme a quien ataca, sino a quien no puede predecir. Del mismo modo, el amante no teme perder lo que tiene, sino lo que nunca logra comprender por completo. 3. La guerra de la atención. En el amor, la atención es poder. El que da más atención pierde control. El que la administra con precisión domina la dinámica emocional. El maquiavélico sabe esto instintivamente. Por eso, distribuye su atención como un general distribuye sus recursos, con estrategia, con escasez calculada. Cuando el otro se acostumbra a su presencia, desaparece. Cuando comienza a dudar, reaparece con intensidad. Esa oscilación crea un ritmo hipnótico que el cerebro asocia con el deseo y la necesidad. Así, el seductor controla el tiempo y el espacio emocional del otro. Lo mantiene alerta, hambriento de atención, siempre deseando un poco más. Y mientras más invierte emocionalmente, más difícil se vuelve escapar del ciclo. Cada mensaje ignorado es una bala invisible. Cada sonrisa inesperada, una tregua. Cada ausencia, una estrategia de desgaste. No se trata de crueldad, sino de control. La seducción maquiavélica no busca destruir al otro, sino mantenerlo en movimiento constante, entre la esperanza y el vacío, entre la calma y la ansiedad. Ese vaivén emocional se convierte en una prisión que la víctima ni siquiera reconoce como tal. 4. El arte de la guerra emocional. La mente humana odia perder lo que percibe como suyo. Por eso, cuando el seductor maquiavélico amenaza con retirarse, genera pánico. El otro siente que el vínculo se desmorona y se apresura a restaurarlo, ofreciendo más atención, más entrega, más sumisión. Maquiavelo escribió: los hombres deben ser acariciados o destruidos porque se vengan de las ofensas leves, pero no pueden vengarse de las graves. En el terreno del deseo, esto significa una cosa: si vas a tocar las emociones de alguien, hazlo con decisión. No des afecto tibio, no entregues palabras vacías, sé una tormenta o sé una ausencia, porque las medias tintas solo generan indiferencia, y la indiferencia es la muerte del poder. El seductor maquiavélico entiende que cada emoción extrema, ya sea placer o dolor, fortalece el lazo psicológico. Por eso alterna el afecto con la distancia, la calidez con el hielo. Y en esa mezcla contradictoria, el otro pierde la noción de control. Busca explicaciones, se aferra, se ilusiona. Pero lo que en realidad busca es escapar del laberinto emocional que el maquiavélico ha construido a su alrededor. 5. La batalla interior. Toda guerra tiene su precio, y en la seducción maquiavélica, el precio más alto lo paga el propio seductor, porque dominar a otro requiere dominarse a sí mismo, requiere sofocar el impulso natural de amar, de entregarse, de mostrarse auténtico. Cada estrategia exitosa deja una huella, una parte del alma que se vuelve más fría, más analítica, más distante. Con el tiempo, el maquiavélico puede confundir el control con la conexión, la manipulación con el amor. Y así, la guerra externa se convierte en una guerra interna, entre el deseo de poder y el anhelo de ser comprendido sin máscaras. El peligro es que, mientras más domina al otro,
más pierde la capacidad de ser dominado por el sentimiento genuino. Y sin esa vulnerabilidad, el amor, ese fuego impredecible que da sentido a la vida, se convierte en una estrategia vacía, porque en toda guerra psicológica nadie gana del todo. El vencedor queda rodeado de ruinas, miradas vacías, corazones rotos, emociones agotadas, y aunque conserve el control, ha perdido algo más valioso, la posibilidad de sentir sin cálculo. La seducción maquiavélica, al final, no es solo una técnica, es un espejo de la naturaleza humana. Nos muestra que cada relación, por más inocente que parezca, contiene una lucha de poder, una negociación silenciosa entre entrega y dominio. Algunos la usan para manipular, otros para protegerse, pero todos, de una forma u otra, jugamos este juego sin darnos cuenta. Porque en el fondo, el amor y la guerra no son opuestos. Son dos manifestaciones del mismo instinto, el deseo de poseer y el miedo a ser poseído. Y quien comprende esa verdad ya ha ganado la guerra psicológica antes de que empiece. El encanto es una moneda de doble filo. Puede abrir puertas que la fuerza jamás lograría, pero también puede destruir vidas cuando se usa con una intención oculta. En el arte de la psicología oscura, el encanto no es una expresión de bondad, sino una herramienta de control. Es la máscara que oculta la verdadera intención. Los estrategas maquiavélicos entienden que la seducción más poderosa no nace del amor, sino de la manipulación emocional. El encanto, en manos de quien conoce su poder, puede convertirse en un arma más efectiva que cualquier forma de violencia. El lado oscuro del encanto surge cuando la empatía se convierte en cálculo, cuando escuchar deja de ser un acto de conexión y pasa a ser una forma de recolectar información emocional para usarla en el momento adecuado. Los manipuladores expertos saben que la mente humana busca validación, atención y reconocimiento. Saben que basta con reflejar esas necesidades para parecer la persona perfecta. El encanto, entonces, no es espontáneo, es estratégico. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra es un movimiento medido, diseñado para seducir, dominar y conquistar sin que la víctima siquiera lo perciba. En la historia, los grandes manipuladores no siempre fueron los más fuertes o los más inteligentes, sino los más encantadores. Desde políticos hasta amantes célebres, todos entendieron que el poder real no se impone, se inspira, que el control absoluto surge cuando el otro entrega su voluntad por propia decisión. La seducción maquiavélica consiste en crear una ilusión tan perfecta que la víctima crea que sigue su propio deseo, cuando en realidad camina por un camino cuidadosamente trazado. El encanto oscuro se alimenta del deseo, el deseo de ser comprendido, de ser admirado, de sentirse especial. Y el manipulador se convierte en el espejo perfecto de esos anhelos. Adopta la forma de lo que el otro más busca, pero en el fondo, todo es una construcción. Es un teatro donde el encanto no es autenticidad, sino actuación, donde cada palabra dulce es una trampa y cada gesto amable, una cuerda invisible que ata emocionalmente. Pero este tipo de encanto tiene un precio. Quien lo usa corre el riesgo de perder la capacidad de sentir de verdad. Porque, con el tiempo, el manipulador comienza a confundir el amor con la obediencia, la conexión con el control, la pasión con la dominación. Empieza a ver las emociones ajenas como mecanismos que puede activar o apagar a su gusto. Y ese es el punto en que el encanto se vuelve una prisión, no solo para la víctima, sino también para quien lo ejerce. El lado oscuro del encanto revela una verdad inquietante, que el poder más peligroso es aquel que se disfraza de ternura, que la manipulación más eficaz no se impone por la fuerza, sino por el deseo, porque el deseo, una vez encendido, puede ser guiado hacia cualquier dirección, y quien domina el deseo ajeno, domina la mente, el cuerpo y el destino del otro. En este punto, la línea entre la seducción y la destrucción se vuelve casi invisible. Lo que comenzó como un juego de atracción se transforma en un campo de batalla emocional. La víctima, atrapada en el hechizo del encanto, ya no distingue entre amor y dependencia, mientras el manipulador, al saborear ese poder absoluto, termina prisionero de su propia máscara, condenado a vivir en un mundo donde todo es estrategia y nada es real. El encanto oscuro es, en esencia, la prueba definitiva de que la seducción
puede ser una forma de guerra silenciosa, una guerra donde no se derrama sangre, pero sí se destruyen almas. Porque cuando el encanto se utiliza para dominar, deja de ser un arte y se convierte en una maldición.